Y en esta hora, mis amados hermanos, vamos a recibir a la persona que ha venido en vivo y en directo desde Israel, la Tierra Santa, que viene para ministrarnos en este momento. El doctor Benjamín Kreposman es también presidente de una universidad allá en la Tierra Santa, en Israel, en Jerusalén. Desarrollan también un ministerio extraordinario y ha estado viajando también por muchos países donde también ministra la palabra a gente especializados en la educación. Y Dios le ha dado una palabra poderosa, y justamente viviendo en Israel, descendencia, sus padres de Israel, sus abuelos, y en esta ocasión viene a la Iglesia de Dios Central en Newark, New York, y como parte también de este gran ministerio de misión global, donde estamos ministrando por muchos países del mundo. Todos nos unimos en este momento para recibir esta palabra. Así es que también saludo a todos los ministros, pastores y hermanos en muchos países que están conectados con nosotros en esta hora, preparados para recibir la palabra que el Señor nos va a enviar y nos va a dar en esta hora. Recibimos con mucho gozo en este momento al doctor Benjamín Kreposman, en vivo y en directo desde Israel. Gracias. Shalom, shalom. Gracias. ¿Cómo están, pues? Buenas. Sí me van a dar el... ¿verdad? Listo. Cuando quieran. Pues bien, pueden tomar asiento. Ya hemos orado. Aquí estamos empezando la jornada de hoy. Vamos a tener varias horas de estudio. Vamos a poder desarrollar el tema más detalladamente, pero ya saben que el tema está basado en la situación compleja que hay en el mundo acerca del terrorismo islámico y su influencia o su ataque contra el sistema natural creado por Dios. Por consecuencia de atacar eso, pues atacan a Israel y a la iglesia, ¿verdad? Porque Israel y la iglesia son defensores del plan de Dios y de lo natural, de lo correcto de la creación, ¿verdad? Muy bien, entonces tenemos de que esto produce una serie de eventos históricos y que hoy vamos a decir que la modernidad le llama eventos geopolíticos. Es historia. Es historia, es cumplimientos políticos que vienen a ser en realidad cumplimientos proféticos, ¿no? Vemos que la Biblia es un libro que también es un libro de historia. Algunos escépticos lo consideran un libro mítico o una leyenda, pero sabemos que algunas partes de la Biblia son para interpretación y otras partes, en su mayoría, son eventos históricos corroborados por la arqueología, por la numismática, por las narrativas, por las lenguas, por la antropología. Demuestran de que la Biblia es un libro altamente confiable y con una cantidad importante de datos históricos también. Vamos a basarnos en ese aspecto histórico, en esos aspectos históricos, tanto los naturales como los bíblicos, para poder corroborar que efectivamente estamos frente a una consecuencia. O sea, no es que de repente se le ocurrió a un grupo de gente con una religión X atacar a Israel. No es así de repente, no es que ahora odian a Israel y antes no lo odiaban, ¿verdad? Y no es contra Israel, es contra el mundo o la cultura o los pueblos judeocristianos. Algunos expertos, algunos analistas ahora le llaman Occidente. ¿Han escuchado hablar? Occidente. Dicen Occidente, ¿qué cosa es Occidente? Toda Europa y Estados Unidos y obviamente Latinoamérica. Parte de Rusia también se podría considerar de alguna manera Occidente, aunque Rusia es Euroasia y no se siente identificado completamente con Occidente. Pero ya saben ustedes que Rusia, por ejemplo, el presidente ruso ha dicho que Rusia es un país cristiano, o sea, de cultura
griego ortodoxa, de religión griego ortodoxa. O sea, ya Rusia no es ateo, ni tampoco es mongol, medio, ¿no? Como era antiguamente, o medio, digamos, las culturas estas que llegaron con Gengis Khan, tienen esas mezclas ellos bastante fuerte. No, es un país que se proclama, yo diría que judeocristiano. Es más, una de las hijas de Putin, del presidente de Rusia, está casada con un judío. ¿Se dan cuenta? Pueden aplaudir si quieren, claro que sí, no hay problema. Me parece interesante, así como el próximo presidente de Estados Unidos también tiene familia judía, ¿verdad? Su yerno, sus nietos, su hija está convertida al judaísmo. Entonces ahí hay algunas cosas interesantes que hablar. Vamos a hablar de eso y vamos a entender qué tiene que ver Can, Sem y Jafet, ¿no? Can, Sem y Jafet tienen mucho que ver, los hijos de Noé, en este derrotero histórico y cómo es los continentes y los países se han ido deslizando hacia ciertos pensamientos y hacia ciertas características de pensamiento y de cultura. Ahora, acá hay un tema bastante complejo, porque cuando hablamos acerca por ejemplo, del antisemitismo nazi, tenemos que hablar de un concepto errado de analizar la cultura aria, o los pueblos arios, o las lenguas arias. Los expertos no se han puesto de acuerdo hasta el día de hoy. ¿Es etnia, es ADN, es cultura o es lenguaje? ¿Qué cosa es el mundo ario? No se han puesto de acuerdo. ¿Por qué? Porque de una u otra manera esto ha estado siendo oculto. Se ha ocultado para que el mundo no lo entienda ni lo conozca. ¿De dónde viene el pensamiento ario? ¿No? Entonces, en los años 1910, 1915, por ahí antes de la Primera Guerra Mundial, hubieron algunos, eso lo vamos a ver en la tarde. Yo le estoy dando ahora un poco un resumen para que se analicen bien o sepan bien de qué vamos a hablar. Hubieron dos lingüistas que dijeron de que toda Europa estaba influido directamente por la raza aria, porque ellos se basaron en el lenguaje ario. ¿Han escuchado hablar de las lenguas indoeuropeas? Pues yo les voy a explicar de eso ahora y de repente pueden entrar a Google o buscar una enciclopedia y prepararos y analizarlo un poco, porque necesitamos entender todas estas cosas, ¿no? Entonces estos lingüistas dijeron que la humanidad, o lo más importante en la humanidad, venía de los pueblos arios, que estaban en la antigua Mesopotamia o en la antigua Persia. La Persia sí la conocen de la Biblia. Entonces eso lo escucharon algunos personajes, entre ellos Hitler, y se autoconvencieron de que eran una raza superior. ¿Ok? Ahora, una de las cosas que yo les voy a demostrar, número uno, simplemente les voy a narrar, porque no tengo que demostrarlo, eso, es de que la palabra ario quiere decir Irán. Irán y ario es lo mismo, solamente que en otra lengua. Y los antiguos pueblos arios eran lo que ahora es Irán. Más claro el agua, ¿no? Quiere decir que de ahí sale el pensamiento del nazismo, del odio a los semitas. Entonces tenemos los arios y tenemos los semitas en el mundo. ¿Quiénes son los semitas? Bueno, yo en los artículos que he escrito y en el libro que pienso sacar, y que bueno, lo digo en cada una de mis conferencias en los últimos 6 meses y no lo puedo hacer todavía, trato de explicarlo de alguna manera. Entonces yo digo, para que se entienda, vamos a llamarle al mundo occidental o al mundo judío-cristiano, le vamos a llamar de origen semita, pensamiento semita, el pensamiento de Sem. Muchas gracias. Muchas gracias, amado. Señor te bendiga. Un aplauso para Junior. Amén. Gloria a Dios. Amén. Varón de Dios. Fíjense ustedes. Porque ustedes sí entienden, han escuchado hablar la palabra antisemita. ¿No es cierto?
Muy bien, entonces vamos a decir que ahora, como hay tanta libertad de pensamiento y tanto pensamiento de loco, de ideologías y de cosas, pues yo me estoy atreviendo a explicar al mundo cristiano, al mundo judío, a todos mis hermanos de Occidente, ya que vivo yo en Israel hace 28 años, lo comenté ayer, explicarles de alguna manera que estamos frente a un peligro grande, a una ola gigantesca que ya ha convencido a millones de personas y que tiene una idea súper agresiva y que quieren llevarla a cabo. La quieren llevar a cabo y están metidos, muy metidos en Estados Unidos, casi llegan al gobierno. Es decir, un pensamiento antisemita iba a llegar al gobierno de los Estados Unidos a través de una señora. De ahí viene el pensamiento antisemita, en algunos casos encubierto, ¿no? Y en otros casos explícito, pero está ahí. Entonces tenemos que entenderlo y tenemos que prepararnos para saber cómo orar y cómo interceder, porque esa pelea la tenemos que librar primero en el Espíritu, ¿no? Entonces fíjense ustedes, quiere decir entonces que tenemos una cantidad de eventos históricos que se han ido desarrollando y muchos de esos lo han ocultado, pero están escritos en la Biblia. Y se han burlado de nosotros, pero resulta que ahora nos están dando la razón. No les queda otra cosa que darnos la razón, darle la razón a la Biblia. Y a la Biblia lo había narrado y lo había dicho, ¿verdad? Los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas. Y en este momento el mundo está realmente partido en dos. La luz y las tinieblas. De repente los que están en la luz no todos son hijos, pero pertenecen a la luz. Porque toda persona que está en contra de las ideologías de género, la ideología woke, la ideología comunista, que quiere destruir la familia, que quiere enfrentar a las naciones, quiere decir entonces de que esa persona está de alguna manera influido por algo bueno, por algo que viene de la luz. No dice que todo aquello que es de luz y que es bueno y es perfecto viene del Mesías. De una u otra manera está tocado. Que sea hijo de Dios, ese es otro tema. Pero por ahora vemos que hay gente que ha despertado, hay gente que dice, bueno, esto no es correcto, no está bien que a mi hijo de 4 o 5 años le enseñen o lo induzcan a que él no tiene sexo. ¿Cómo le vamos a decir a un niño de esa edad que él no tiene, si tiene sexo, ahí está el sexo? No, pero probablemente él decide luego ser de otro sexo. Pero ese probablemente es absolutamente relativo, es un atropello, esa gente tiene que ir a la cárcel. Yo espero que le demos la vuelta a este asunto tanto que toda esa gente vaya a la cárcel. Son delincuentes que se han metido en los gobiernos, ¿no? Y están muy asustados porque nadie se imaginó que este país tan criticado, que ustedes deben defenderlo con todo, hermanos. Si ustedes viven acá, yo les quiero explicar un principio. Esto viene del Espíritu, no tiene nada que ver con la conferencia. Si usted tiene su familia y su papá es gritón y su mamá es mentirosa, usted los tiene que defender ante los demás, porque es su papá y es su mamá. ¿Cómo ve? No, mi mamá es mentirosa, usted también es mentiroso y la vecina también. Y hasta yo que estoy hablando aquí soy mentiroso. Las mentiras es algo en que podemos caer de vez en cuando. ¿No es cierto? Muy bien, pero no, es que mi mamá es bien mentirosa, pero es tu mamá. Primero me la respetas, primero me la honras y luego juzgas. Eso se me va a entender. Eso es familia, hermanos. Tu papá, que tiene defectos, pero es tu familia. Tu casa, tú le tienes que defender. Punto. El que no hace eso está destinado a una vida mediocre y una vida inestable. ¿Está bien o no? Bueno, a lo mejor no está bien, pero yo les cuento, pues. O sea, si usted no defiende al pastor Peña, no hace nada aquí. Por más que usted sea virtuoso, a lo mejor usted es mejor que el pastor Peña en muchas cosas,
Pero si usted no está dispuesto a defenderlo y a enemistarse, dijimos que no es bueno la enemistad, ¿no? ¿No es cierto? Ayer hemos hablado de eso. Pero vamos a decir, a pelearse, a discutir por alguien que quiere ir con su pastor, entonces usted no es digno de estar en esta congregación. Usted está... ¿Sí o no? Esa es familia. Usted está tibiezón todavía le falta. Y es un peligro, porque si encima usted quiere liderar y quiere ser parte, pero usted no es leal a su pastor, a los líderes de su congregación, usted está pedido por el enemigo para ser zarandeado como Pedro, como el apóstol Pedro. Entonces tenemos que definirnos. Yo sé que nosotros los latinos, yo soy judío, pero soy latino y bien, nací en Perú. Siempre le echamos la culpa a los españoles. No, que los españoles nos trajeron el odio y por eso nos estamos divididos. Pero, por ejemplo, los españoles pudieron conquistar Perú porque Perú estaba dividido. Entonces, ¿quién es el dividido? ¿O los incas o los españoles? Es una condición humana, es un espíritu inmundo que entra en la vida de la gente. Entonces, usted tiene que entender el concepto de familia y eso empieza en su casa. ¿Ok? Hay gente que va a venir contra sus hijos, pero usted defienda a sus hijos. Porque probablemente sus hijos le van a obedecer cuando vea de que usted de verdad está amándolos y los está bendiciendo. ¿No es cierto? Ahora, fíjense ustedes, por ejemplo, ¿han escuchado hablar las esposas que cuando hablan de su esposo dicen el hombre? Hello. Es bien interesante esa señora. A veces se juntan 2, 3 mujeres y dicen el hombre. ¿Y de quién están hablando? ¿De su esposo? Imagínense. Ay, ese hombre, dicen. Y sin darse cuenta van entrando en maldecir a su esposo. Y entonces se acuestan con el enemigo. ¿Sí o no? Ustedes no esperaban que yo les hable de eso hoy día, ¿sí o no? Porque usted misma lo está maldiciendo. No, pero usted no sabe cómo es mi esposo. Pero defiéndalo, ámelo. ¿No dice que la mujer de Proverbios 31 hablaba bien de su esposo en las puertas? Y lo bendecía. Y encima trabajaba, hacía negocios. Yo no sé quién mantenía a quién, si ella a él o él a ella, ya no sé. Porque era negociante, era trabajadora, hilaba, la familia la cubría, dice, en el invierno. Pero era una mujer que iba a la par. Y fíjense ustedes, esa enseñanza de hace 3000 años en la Biblia, hablando de la liberación femenina. Yo nunca he estado en contra de la liberación femenina. El problema es que ahora la liberación femenina ha mutado, se ha vuelto una pelea entre hombres y mujeres. Yo no estoy a favor de eso, pero estoy a favor en que la mujer se libere. ¿Cómo no? Imagínense, Proverbios ya nos enseñaba que la mujer podía lograr todas esas cosas. La Biblia es un libro poderoso, maravilloso. Por esa razón, los antisemitas, que son una élite mundial, que son los arios, quieren destruir la Biblia. Porque la Biblia trae libertad a los pueblos, trae libertad a la gente. ¿Se da cuenta? Defienda su casa, defienda su iglesia. Que ya usted está muy criticón y todo, vaya a otra iglesia y critique esa otra, pero aquí no. Porque donde Dios no, porque donde se vayan van a criticar. El que quiere criticar está enfermo. Va a seguir criticando, hay que sanarlo. Nada más. Entonces, defiendan Estados Unidos. No, que las gringas que usan minifalda y se ríen y gritan, son sus compatriotas de ustedes. Ustedes no las pueden atacar. Ataquen a las alemanas, a las belgas, yo qué sé, pero a las americanas no, porque es mi país. Yo vivo ahí. Y Dios lo va a prosperar, hermano. Si usted defiende a Estados Unidos, Dios lo va a prosperar. Porque no lo puede haber traído aquí para que usted destruya el lugar. Se llama murmurar la tierra. Y el pueblo de Israel fue maldito por murmurar de su propia tierra. Dicen que algunos estudiosos dicen que los 40 años que nos quedamos en el desierto fue por murmurar, porque los testigos, los espías regresaron murmurando de la tierra y solamente 2
Josué y Caleb hablaron bien de la tierra. Es que es un tema de inteligencia. Es como que tu esposa te pregunta qué tal me queda este vestido. Siempre usted le tiene que decir te queda bien. Escúchame bien, hermano. Escucha la sabiduría de Dios. Usted siempre le tiene que decir que le queda bien. Es que su esposa sabe que a lo mejor no le queda muy bien, pero necesita que usted la cubra, que usted la proteja, que usted esté con ella, que usted diga sí te quede bien. Y cualquiera que diga que no, que se la vea conmigo, le dices tú. ¿Me entiende? Entonces usted tiene que estar a favor de su país. Y si usted viaja a otro país y le hablan mal de Estados Unidos y usted ve que a lo mejor tienen razón, quédese callado. Se van a enojar. No, usted callado. Estrategia, sabiduría. Porque usted tiene que proteger el lugar donde usted come, donde usted duerme, donde usted trabaja. No caiga en eso. Entonces, nosotros a las finales estamos dentro de la luz. Y resulta que la luz se ha encendido en Occidente, porque la luz primero se enciende en Jerusalén. Esa luz sale por los mares mediterráneos y llega de alguna manera a Asia Menor. Después de Asia Menor llega a Europa. En Europa hay un oscurantismo, pero sigue habiendo un remanente. Siempre hubo un remanente fiel al Eterno. Y de alguna u otra manera surge a través de algunos sabios, de algunos pensadores, como Martín Lutero, como Calvino. No sé, algunos de ellos se equivocaron. Calvino se volvió antisemita. El mismo Enrique VIII, que fue medio degenerado, pero sacó la iglesia anglicana, y de alguna u otra manera el pensamiento bíblico, incluso a través de Roma, llega a Latinoamérica. Mal para robarse el oro, para maltratar y todo, pero Elohim seguía haciendo su negocio. Seguía llevando de una u otra manera el mensaje del Eterno, y siempre había un remanente. Siempre había un remanente. Usted tiene que buscar el remanente. Usted tiene que ser parte del remanente. Eso es muy importante. Es un principio bíblico. Todo me conviene, pero no todo edifica. Dice la palabra del Señor, ¿no? Entonces dice, si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Hay pasajes que nos ayudan a que nosotros estemos, aunque estemos dentro de algo que sentimos que no está bien, nosotros tenemos que ser la luz de eso. No atacarlo, iluminar, para poder iluminar a los que están ahí, porque si atacamos todo, terminamos atacando a la gente. Y Dios no nos llamó a atacar a nadie, Dios nos llamó a traer el mensaje de salvación. Y para eso hay que tener amor. Sí, yo sé que me están entendiendo, ¿verdad? Entonces el mensaje llega y no podemos estar criticando. Ya yo me cansé de criticar. Miren, tengo estudios profundísimos sobre Roma, sobre Babilonia, les doy durísimo, los reviento, los dejo en el piso. Pero me cansé. Ya está. Se acabó. A la final Dios los usó. Y el mensaje de una u otra manera. ¿Y ustedes sabían de que aquí en Estados Unidos el 40% de los ciudadanos son católicos? Es un país casi católico, aunque es protestante. Y me decía un hermano, no, ya no somos cristianos. No importa, hermanos, pero ¿saben una cosa? Ustedes cambiaron el mundo. Ustedes llevaron la mayoría de los misioneros que hay en las naciones. Estados Unidos pagó un precio grande para bendecir Latinoamérica, el África, Asia. Y este es un país bendito, lleno de bendición. Y todavía estamos a tiempo, y todavía el Señor puede hacer grandes cosas, y está haciendo grandes cosas, ¿verdad? Entonces, encontramos que finalmente se cumple la palabra profética, porque todos los descendientes de Sem llegaron a ser billones de personas que controlaron el calendario, controlaron la historia y manejan el mundo. Es decir, el mundo está manejado por un imperio poderoso, grande e incalculable, que se llama los Estados Unidos de América. Y tenemos a los judíos y a los árabes, que son semitas, controlando el mundo también. Tal cual dijo la palabra de Dios. Sem es el heredero de Dios. Entonces, Cam o Ham está enojado. No quiere eso, porque él está maldito. Entonces tenemos grupos
que no les podemos llamar árabes, porque los árabes en realidad la palabra, es como cuando una persona dice, no sé, te dicen por ejemplo los latinos, sí, pero ¿qué latino? Porque yo soy colombiano, el otro es peruano y el otro es venezolano, hay que especificar. Entonces dentro de los descendientes de Cam y de Sem, porque Sem y Ham se juntan de alguna manera, están los pueblos que se le llama árabes, pero se le llama árabe porque hablan árabe, pero dentro de ese pueblo llamado árabe están los persas, que hablan árabe pero son persas y ellos son chiitas y los chiitas son arios, directamente descendientes de los arios, por lo tanto son antisemitas a ultranza. Entonces entendemos por qué Arabia Saudita sí ha pactado con Israel y quiere trabajar con Israel y hacer negocios, porque ellos no son arios, ni tampoco son chiitas, son semitas. Y aunque tengan un poco de Cam, son más semitas que, no sé cómo llamarles, camitas o jamitas. Y van a ver ustedes que Israel está haciendo pactos con varios de estos países. Algunas personas se enojan, dicen, no, que no haga pactos. Pero es que, hermanos, la vida, para seguir adelante en la vida hay que hacer pactos. Si no, usted no avanza o se desaparece, ¿verdad? Entonces, vemos que el petróleo ha sido puesto en las manos de los árabes. Pero estos árabes están divididos en dos. Y uno de esos quiere destruir al otro. Es decir, los chiitas quieren destruir a los sunitas. Yo le voy a explicar ahora eso más detalladamente con los gráficos. Pero resulta que la tecnología, el saber de la humanidad están puestos en la mano de los judíos, incluso la economía. Cierta área importante de la economía también está puesto en la mano de los judíos. ¿Y los judíos quiénes son? También descendientes de Sem. ¿Pero qué vienen a hacer entonces los cristianos? Los cristianos son Jafet, convertido a Sem a través del Mesías Jesucristo. Porque desde el momento que los cristianos creen en Cristo y creen en la Biblia, aunque algunos estén con doctrinas raras, ayer expliqué de eso, puede ver el video, ya lo están sacando ahora mismo. Tienen doctrinas raras, lo que sea, pero nos une la sangre del Mesías y la confesión del Mesías. Entonces tenemos que saber separar, porque se nos viene una ola de destrucción. Entonces yo no puedo, si tengo una persona que me quiere ayudar y que podemos trabajar juntos contra algo que viene a matarnos, tenemos que unirnos para pelear contra eso. Y eso no es ecumenismo, sino es defendernos hasta que ya no se pueda más. Ya digamos que si se van a cumplir las profecías de los últimos tiempos, pues que nos encuentren luchando y trabajando duro y partido por la salvación de las almas perdidas y por la defensa de la creación de Dios y de las cosas que el Señor ha creado, que esta gente quiere atacar directamente, ¿no? Entonces un poco ese es el punto, ¿no? Yo creo que ustedes en este punto ya entendieron que son occidentales, que viven en el país más poderoso del mundo, que vienen de las raíces culturales más sabrosas del mundo, que son las latinas, las raíces latinoamericanas o iberoamericanas. Tienen tanto que darle a este mundo, tienen tanto que aportar a esta nación, tienen tanto que darle a las naciones. Necesitamos misioneros en Israel, en Arabia Saudita, en Irán, en Irak, en el Líbano. Necesitamos misioneros en todo Medio Oriente y por supuesto que en el mismo Europa. Me acabo de enterar que hacen falta misioneros en Pensilvania, que está aquí nomás, que están vacías las congregaciones, que no hay quien lleve. Entonces hay mucho trabajo todavía. Tenemos que seguir trabajando, no estar pensando que ya se va a acabar todo. Eso puede pasar, sí, pero sigamos trabajando como si nada se fuera a acabar todavía, porque si no nos roban las almas. Y nosotros tenemos que llevar ese mensaje lo antes posible, ¿verdad? Pero el Señor, amén, vamos a aplaudir al Eterno para que Él nos ayude a llevar su mensaje. Entonces yo he venido, aunque soy evangelista, obviamente, porque ese es el mandato de todo creyente, he venido a traerles a diseccionar un poco lo que está pasando en la historia y qué tiene que ver esta guerra que hay en Israel, qué tiene que ver esta situación geopolítica en el mundo y cómo esa ola sí está viniendo hacia América. Ese es mi trabajo, para eso vine a darles la conferencia, para que ustedes tengan un poco más de conocimiento
pero actúen y operen espiritualmente. Ayer habíamos hablado acerca de caminar juntos en unidad a través del dabar, ¿no? Yahat en hebreo quiere decir unidad y dabar quiere decir palabra. Entonces nuestra unidad tiene que estar basada en la palabra de Dios. Todo lo que hagamos tiene que estar basado en la palabra de Dios. El Señor nos puede dar muchas oportunidades de hacer tesis, libros, propuestas como la que yo les estoy trayendo, pero tiene que estar basado en la palabra de Dios. Aún así nos podemos equivocar, pero si estamos basados en la palabra de Dios, el error va a ser mínimo. Porque estamos basados en los principios bíblicos. Eso lo hablamos ayer. También hablamos acerca de Efesios 2, de que debemos ser un solo cuerpo, ¿no? Y hablamos acerca de que este cuerpo es la unidad entre Israel y la iglesia. Porque esos son los pilares del mundo judío-cristiano o del mundo occidental. Y esa fue la principal disensión que no nos ha permitido avanzar. Porque ha habido una influencia antisemita dentro de la misma iglesia desde la antigüedad. Y eso ha cambiado ahora. Ahora a la iglesia le ha sido revelado que su hermano es Israel. Que somos uno. Y eso es algo muy poderoso y maravilloso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a empezar hoy día diciendo quién es Israel para poder entender todo lo que les hablé, el resumen de ahora. Lo vamos a ir entonces hablando por partes. ¿Quién es Israel? Para eso entonces vamos a ir a Isaías. A Isaías 41. Eso, desde el 8. Pero tú Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí descendencia de Abraham mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada, como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Versículo 13. Porque yo, Jehová, tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Vamos a ver, aquí hay algunas cosas que analizar. Número 1, Israel es un bien preciado de Elohim. ¿Está bien o no? ¿Necesita Israel creer en Cristo para que así sea? ¿Sí o no? No. ¿Acaso Israel cree en Cristo ahorita? Nunca ha creído en Cristo. Lo ha rechazado. ¿Ah? No, vuelvo a preguntar. Para que Elohim cuide a Israel, lo proteja, y Elohim se ponga bravo contra la gente que quiere atacar a Israel. ¿Israel necesita creer en Cristo para que Elohim haga eso? Pero a veces no pensamos, decimos, no, bueno, no sé. Pero pónganse a pensar en eso. El pacto de Israel con Elohim está vigente y actual, aunque no crean en Cristo. Y eso les molesta a los cristianos, porque igual que los judíos se creen lo máximo, los cristianos también. Se creen lo máximo. Los cristianos, o sea, toda persona que estudia la Biblia es simplemente un creyente de la humanidad. Una persona que estudia la Biblia y que cree en Dios es un sirviente, es un servidor de Él. ¿Para qué existimos los semitas? ¿Ya usted entendió que es semita o no? Por lo menos espiritualmente semita, ¿sí o no? Ok, ¿y usted para qué existe? Para predicarle a Can, al maldito. Y si usted no le predica a él, usted no sirve para nada. ¿Usted me entiende? Pero claro, Zen llega y dice, aquí estoy yo, alábame. Allá están los del mundo, en el prostíbulo, en la discoteca. Pero si tú estuviste ahí también y de pura misericordia estás en la iglesia.
O sea, no puedes ir creyéndote tú lo máximo. Ese es el error de Israel, pero también es el error de la iglesia. ¿Se dan cuenta? Nosotros servimos al mundo. Servimos a los malos, servimos a los pecadores. ¿Para qué invertimos tanto dinero? Todo lo que hacemos es para ellos. El día que una congregación piensa que todo lo que nosotros los pastores hacemos, o los ministerios, o las denominaciones hacemos, es para ustedes, en ese momento empezaron a envejecer espiritualmente. Porque es para los que no creen, es para aquellos que no le conocen, es para los perdidos. Muy bien. Entonces, yo necesito que usted entienda que nadie se puede meter con Israel porque se mete con Dios. No puede. No puede. Todos los países que se han metido con Israel casi ya no existen. Y ahora voy a pasar a hablarles de la actualidad de Israel, que para eso vine también, ¿verdad? Para que sepan qué está pasando en Israel. Pero fíjense ustedes, el país, los gobernantes que han atacado a Israel, porque una cosa es el país, ¿no es cierto? Y si alguien me regala un poco de agua, yo me gozo. Como diría el obispo, qué gozón, si me traen una agüita, amén. Amén. Entonces, fíjense ustedes, porque una cosa es el país. Por ejemplo, gracias. ¿Cuántos venezolanos hay aquí? ¿Hay venezolanos aquí o no? No ha venido. Pero yo sé que en el internet me están viendo los venezolanos. Hay una serie de cosas que han pasado en Venezuela para la maldición en la que cayó esa nación. Porque ya a estas alturas nos damos cuenta que está bajo maldición, ¿no? O sea, y uno dice, ¿y por qué? Y han sufrido los mismos venezolanos. Y el país se mantenía hasta que un día su gobernante maldijo directamente a Israel. Y de ese momento fue todo peor, porque allá él muere, y aunque él era una persona nefasta, el señor Chávez, era como inteligente, ¿verdad? A veces hasta, a mí me impresionaba a veces cuando hablaba, tenía una inteligencia, ¿verdad? Y entonces se mantenían algunas cosas en Venezuela. Y a lo mejor de repente podía haber habido una transición diferente, porque yo creo que él amaba de alguna manera a su país, él estaba convencido que esa era la manera de hacer las cosas, era un comunista, un ario. Yo les voy a demostrar que un comunista es un hijo de es hijo de arios, espiritualmente hablando, hasta que maldice a Israel. Cuando maldice a Israel todo empeora. Pero hay otros gobernantes que han maldecido a Israel explícitamente, o sea, públicamente. ¿No? Porque acá acabamos de leer que dice, todos aquellos que se enojan contra ti. Hay mucha gente enojada con Israel, pero no todo el mundo lo dice. Por ejemplo, jamás Biden atacó, el presidente que tienen ahorita atacó a Israel, pero a Biden no le importa Israel. Porque no checa con su ideología. Simplemente le importa el negocio de armas que pueden hacer con Israel, nada más. Pero eso ha sido bueno para nosotros, para los israelíes. ¿Ok? Pero nunca ha atacado a Israel. Jamás, porque es un hombre inteligente. Pero Saddam Hussein, que era la cuarta potencia militar del mundo hace 20 años, maldijo a Israel. ¿Y qué pasó? Fue destruido Irak. Irak desapareció. La gente piensa que Irak existe. Irak ya no existe. Irak ha sido repartido entre Al-Qaeda, Rusia, Irán, tiene otra parte, y es como el oeste, igualito que el oeste. Y obviamente Estados Unidos tienen la mayor parte del control de Irak, sobre todo por el petróleo. Y porque además los países que circundan Irak están controlados por Estados Unidos. Hay bases militares en Pakistán, por ejemplo. Estados Unidos también estaba en Afganistán, ¿no? Y salió de Afganistán, pero no salió de Irak realmente. Está metido de una u otra manera ahí. Entonces, ¿Irak existe? Pues, geopolíticamente existe, pero técnicamente no. No tiene soberanía, perdió su soberanía. ¿Y qué pasó con Saddam Hussein? Murió. Fíjense que yo recuerdo que Chávez pedía oración. ¿Cuántos se acuerdan?
por favor oren por mí, a los evangélicos, a los católicos, andaba con una estampita. Luego se empezó a hinchar, se empezó a ver deteriorado y murió, avergonzado, porque él se creía omnipotente, como todos los dictadores. ¿Y qué pasó con Saddam Hussein? Vivió varios años en un hueco, hasta que lo encontraron. Y lo mataron horrible, porque el pueblo, todos los pueblos están enojados con los dictadores, pero los dictadores están soportados por élites mundiales que los protegen. Entonces así nomás el pueblo no despierta. Pero cuando el pueblo despierta se pone violento y lo saca del poder. Eso fue lo que pasó en las primaveras árabes que empezaron en Egipto y llegaron a varios países en Medio Oriente. Primavera árabe es un término que se usa para un levantamiento de un pueblo. Una primavera es un pueblo que se despierta y quiere ir contra el gobernante porque están hartos. Eso pasa en muchos pueblos. Otro pueblo, Libia, Gaddafi, otro que maldijo a Israel abiertamente por televisión. ¿Qué pasó? Miren, Libia, hermanos, es uno de los pueblos del África, porque Libia en realidad está en el África, con mayor cantidad de oro, piedras preciosas. Por eso Gaddafi era un rico excéntrico. Un país lleno de prosperidad y de bendición. Estaba tan fuerte Libia que pretendía boicotear el dólar a través de una moneda que ellos querían manejar. Y ciertamente manejaban su moneda y querían manejar la OPEP. Escuchen la palabra OPEP, es la organización de países petroleros. Él movía la OPEP y todo porque también tenía mucho petróleo. ¿Dónde está ahora dónde está Gaddafi? Murió en manos del pueblo. Lo mataron, lo lincharon en la calle como cualquier cosa. Porque la gente lo que tenía era miedo, pero lo detestaban. ¿Y qué pasó con Libia? ¿Saben quiénes son los dueños de Libia? Le voy a hablar de geopolítica. ¿Quieren escuchar geopolítica o no? Estados Unidos y Arabia Saudita se lo repartieron. La señora Hillary Clinton dijo, acuérdense históricamente, dijo, dijo, hasta aquí llegó el gobierno de Gaddafi. Y así fue. ¿Está bien que Estados Unidos haga eso? Mire, que lo diga cualquiera, pero usted no, porque usted vive aquí. Calladito se ve más bonito. Y si va a hablar, hable con propiedad. Hable bien. Diga, yo pienso que no se debe hacer esto, se debe hacer esto otro, esta es mi propuesta, pero no critiquen nomás con todo el mundo, porque entonces, aparte que todos los europeos tienen envidia, porque tienen una envidia tremenda de Estados Unidos, los chinos tienen envidia de Estados Unidos, y usted encima va a machacar a Estados Unidos. No puede ser. Todos los imperios han colonizado, todos los imperios se han apoderado de naciones, todos los imperios han hecho cosas tremendas para conquistar las tierras. Y todos los imperios han sido usados por Dios para guardar a Israel. No, pastor, eso yo no lo sabía. Y Daniel, Ciro, Nabucodonosor, Darío, Artajerjes, todos no fueron usados por Dios. El mismo faraón que recibió a José. No, pero seguramente aparecía por ahí un hermanito religioso. Pero es posible, ¿cómo José va a hablar con Faraón si Faraón es un degenerado? ¿Qué te importa? Dios lo quería hacer así. Punto. Así lo quiso hacer Dios. Está escrito en la Biblia. Él lo llevó y lo metió en Egipto. ¿No es cierto? Y cuando hizo todo lo que pasó, porque pasó muchas cosas ese muchacho, porque demostró que estaba con Dios. Hay una cosa muy interesante que no todo el mundo pone atención. Cuando Faraón lo manda a llamar, ¿saben lo que hace José? Se rapa la cabeza y se quita la barba. O sea, dijo, hasta aquí fui un hebreo de pura cepa. A partir de aquí soy un miembro del Mossad. ¿Se da cuenta de eso? Aquí soy la CIA. Se acabó. Padre amado, dime qué hay que hacer. ¿Y qué hizo el faraón? Le dijo, me caes tan bien, que quiero que me digas a quién puedo poner para que realmente gobierne este imperio. Y como premio te voy a dar la hija del sacerdote de On.
que es el sacerdote más importante de todo Egipto. Entonces José, ¿qué tenía que decir? No, yo soy un hebreo, ¿cómo me voy a casar con la hija de un sacerdote pagano? ¿Hizo eso José? ¿Usted entiende eso? No, yo no lo entiendo, usted no lo entiende, ¿verdad? Pero así lo hizo Dios. Entonces, si usted quiere vivir en Estados Unidos, no critique, sino váyase a vivir a Venezuela o a Cuba. ¿Sí o no? O regrésese a Perú, pues, no sé. ¿Sí o no? Nos vamos a Perú todos. O sea, esta es su familia, esta es su casa. Usted la tiene que construir. Y si usted la construye, si usted la cubre con amor, el Señor le va a entregar las almas. Porque Él está interesado en los perdidos de aquí de Estados Unidos. Ese es el tema. Esa es la forma en que tenemos que pensar. Entonces Elohim no va a permitir que nadie se meta con Israel. No lo va a permitir. Por lo tanto, Irán va a ser destruido. O es destruido Irán, o van a salir los ayatolas y va a entrar otro gobierno que seguramente lo va a poner Estados Unidos. Porque Estados Unidos es el poder mundial, punto, se acabó. ¿Verdad? Dios así lo ha querido por ahora. O sea, si nos vamos a meter a hablar de geopolítica, hay que hacerlo con toda la picture completa y tratando de traer una solución, tratando de explicar las cosas que nos lleven finalmente a predicar el Evangelio. Pero hablar de geopolítica solo para criticar a Biden o a Trump, no nos metamos ahí, no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo son las almas perdidas. Que alguien le dice, hábleme de geopolítica, le dice, te voy a hablar de geopolítica. Isaías capítulo 41. Cualquier país, cualquier cosa, persona, animal o cosa que se meta con Israel, va a ser destruido. Y si ese gobernante lo hace públicamente, te lo demuestro estadísticamente, también va a tener consecuencias el propio pueblo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando un gobernante habla en contra de Israel? Nosotros como iglesia inmediatamente tenemos que activarnos y orar por los ciudadanos de ese país. Y empezar a crear baterías de misiones. Y empezar a mandar artillería de lejos a través de la oración, la intercesión, el ayuno. Y empezar a orar por esa gente, porque esa gente va a pagar las consecuencias de su gobernante. Eso es geopolítica bíblica, si le quieren llamar así. No temas, oh gusano de Jacob. Versículo 14. Oh, vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Elohim. El Santo de Israel es tu Redentor. Muy bien, entonces, el Redentor del mundo, de la iglesia, es Jesucristo. Pero el Redentor de Israel es el Padre. Punto. Y el Padre es violento. Elohim es violento, eso en la Biblia está bien claro. Dicen, dura cosa es dar cosas contra cosas contra el aguijón. No quiero yo estar contra Elohim, dice el apóstol. No, yo no me quiero meter con él. No me conviene. El que tiene el ministerio de la reconciliación es el Hijo. Yeshua, a él le fue entregado el ministerio de la reconciliación. Él es el consolador, aunque el consolador per se es el Espíritu Santo. El Hijo es aquel que trae la salvación y la restauración. El Hijo también pelea, pero justamente el Hijo pelea para defender a Israel. Si leemos Daniel capítulo 10, nos vamos a dar cuenta que hay un personaje que pelea y viene a hablar con Israel. Mi tesis es que es el mismo personaje que habla con Juan en el Apocalipsis. Por lo tanto, sería Yeshua visitando a Daniel. Algunos no están de acuerdo, pero bueno, pienso yo que tiene mucho sentido. Solamente que Yeshua, cuando ha actuado, siempre ha estado acompañado de otros ángeles, en este caso Gabriel y Miguel. Acuérdense también que Abraham habla con 3 personajes y se queda hablando con uno solo al que le llama Dios. Y para mí es Yeshua, porque no puede ser el Padre, o si no lo fulminaría con su presencia. Tiene que ser el Hijo, ¿verdad? Hablando de economía bíblica o de economía
de la teología, acerca de la deidad, vemos que Abraham tiene ese... Ustedes conocen ese pasaje, ¿verdad? En Génesis. Muy bien, entonces tenemos que separar y entender que Israel tiene un pacto con Dios. ¿Ese pacto es eterno? Muy bien. No puede ser eterno porque el único pacto eterno lo puede hacer el Mesías. El pacto es mientras exista la tierra. Es decir, Israel es el instrumento de Dios para generar salvación en el mundo. Por lo tanto, Elohim tiene un pacto con Israel. Para cuidar al mundo, para traer al Mesías, para traer salvación a las naciones, para entregar la palabra. Cuando esta orden de cosas termine, aquel que conoció al Mesías será salvo. Y entonces el pacto continuará siendo eterno. Pero sin el Mesías no. Por lo tanto, ustedes tienen un pacto eterno. Es un pacto superior. Así dice la Biblia. Es un pacto mejor en el Mesías. Entonces, quiere decir que desde ese punto de vista, a nosotros nos toca cuidar a Israel en oración e intercesión. Porque gracias a ellos hemos recibido el mensaje. Entonces, fíjense ustedes, hermanos, ¿cómo pueden haber cristianos contra Israel? Usted puede entender eso. Hay cristianos antisemitas. Hay pastores antisemitas. No han entendido nada, no hay revelación, no hay Espíritu Santo. No hay forma de ir contra Israel si conocemos la palabra, porque estamos yendo contra Dios. Y en el momento que nos ponemos muy espirituales, Dios se pone pragmático. Y entonces sale Romanos 11, que lo vamos a leer ahora. Y te dice, oye mi brother, bueno, así no habla Dios, así hablo yo. ¿No te das cuenta que tú eres salvo gracias a Israel? ¿No te das cuenta que si él no hubiera creído, tú no serías salvo? No, pero es que, no sé, esos judíos me tratan mal cuando voy a trabajar con ellos. Son tacaños. Pero Dios los usó. Y le tapó los ojos para que no puedan ver. Para que las naciones puedan ser salvas. Entonces deudores somos Israel. Es una fórmula muy simple de entender. Desde ese punto de vista, si creemos en la Biblia, tenemos que estar a favor de Israel completa y absolutamente. No podemos estar a favor de nadie que quiera destruir Israel. Además entendamos que si quieren, amén, entendamos que si quieren destruir Israel, también nos quieren destruir a nosotros. Es cuestión de tiempo. No, pero viene el arrebatamiento, hermano. Bueno, pero antes del arrebatamiento van a pasar cositas. ¿No es cierto? Y esas cositas son tremendas. Y si te quedas, porque si te quedas, entonces tú tienes que tener, porque claro, para que te quedes tienes que ser tibio, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Quieren que hable de eso o no? ¿O les da miedo? Porque si te quedas es porque eres tibio, no porque eres caliente, ¿sí o no? El que se queda por frío ni cuenta se da. Pero el tibio, le van a preguntar, a ver, tú ven para acá, ¿cómo? Yo te vi que tú ibas a la congregación y se fueron todos los demás y tú vas a ser igual que Pedro. No sé nada de eso, sinvergüenza, yo soy... O vas a decir, ¿verdad? Entonces, necesitamos tomar partido ahora por la luz, por las cosas de Dios, por la bendición, por Israel. 15. He aquí, yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás montes y los molerás y collados reducirás a tamo. Definitivamente, este pasaje está hablando de Israel, no está hablando de la iglesia. Algunos teólogos dicen que es la iglesia. En cierta forma sí está hablando de la iglesia, pero técnicamente en uno de sus cumplimientos proféticos, porque las profecías tienen varios cumplimientos proféticos, está hablando de Israel. Dice, los aventarás y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino, pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua, yo Elohim los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé.
aún a los más necesitados de Israel, aún a los más mundanos de Israel, a los más fríos de Israel, el Señor de alguna manera los restaurará y los buscará. A través de ti y a través de mí. Versículo 18, en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles, abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de agua en la tierra seca, daré en el desierto cedros, acacias y arrayanes y olivos, y pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente. Versículo 20, para que vean, conozcan, se adviertan y entiendan todos que la mano de Elohim, de Jehová, hace esto, y el Santo de Israel lo creó. Esta es geopolítica bíblica. ¿Quieren saber por qué Israel existe? ¿Quieren saber por qué la ONU dijo que tenía que existir el país? ¿Quieren saber por qué ese país sin un poco de petróleo, sin nada de agua, es el país, uno de los países más poderosos y más tecnológicos de la tierra? ¿Quieren saber por qué sigue ganando todas sus guerras? Porque yo lo estoy haciendo, dice el Señor. Soy yo metido directamente. Muy bien. Entonces, quiero contarles un poco de qué está pasando ahora. El pueblo de Israel vive rodeado de enemigos, pero eso ha ido cambiando. Cuando nosotros llegábamos, por ejemplo, al Sacro Imperio Germano, cuando luego se volvió a Alemania y posteriormente se volvió dirigido por un nazi, o en España, donde vivimos 700 años hasta que llegó la reina Isabel, bueno, dirigida por otros poderes mundiales, le ordenaron que expulse a los judíos. Pero primero nos quisieron, primero nos trataron bien, hasta que luego se volvieron antisemitas y nos persiguieron. Entonces, actualmente hay países que se han dado cuenta que tienen que pactar con Israel porque Israel está completamente unido a Estados Unidos. Y claro, las noticias, los periódicos que son principalmente comunistoides o de izquierdas, ellos dicen que Estados Unidos se va a caer, que va a surgir China y todo, pero esa es una teoría. De todas maneras, Estados Unidos sigue siendo un país muy poderoso, ¿verdad? Y de repente China tiene mayores alcance económico ahora, pero no tiene la solidez ni la fuerza económica que tiene Estados Unidos, porque Estados Unidos, su economía está respaldada en estrategias de siglos y además por una fuerza militar muy grande. O sea, más o menos la fuerza militar de Estados Unidos es unas 10 o 15 veces mayor que toda Europa junto. Entonces, saben ellos que este tiempo, el imperio de este tiempo, porque han habido imperios todos los tiempos, está con Israel. Y también saben de que Israel tiene en sus manos tecnología, mucha tecnología. Entonces, estos países han empezado a pactar. Hace 42 años, el primer país que hizo un acuerdo de paz con Israel se llama Egipto. Y nadie dijo nada. Bueno, me imagino que algunas personas dijeron, algunos fanáticos dijeron, no lo hagas, ellos son tus enemigos. Los egipcios son árabes, te van a destruir. Pero si Dios salvó a Israel en Egipto, perdón. Que yo recuerde, lo mejor que nos ha pasado, más que en Israel, nos ha pasado en Egipto. Hello. ¿Han leído Biblia? Porque en Israel nos han dado durísimo. Solamente tuvimos 80 años de paz con Salomón. Bueno, 40 con David y 40 con Salomón. Y luego pura guerra. Pero en Egipto vivimos como a panza extendida más o menos 200 años hasta que el Señor dijo, se acabó. Se me mueven, vámonos. No, que aquí estamos chéveres, aquí comemos de todo, aquí tenemos cabritos, tenemos el mar, tenemos todo. No, vamos, nos movemos, chicos, muévanse. Pero ¿para dónde vamos? Hay que salvar al mundo. Ustedes no existen porque yo no los quiero por su cara bonita. Hay que salvar al mundo. Así que muévanse. Y para eso tienen que ir a tierra prometida. ¿Verdad? Entonces recién ahí se puso malo el faraón, pero anteriormente todos los faraones fueron bien chéveres con Israel, ¿o no? Hablemos estadísticamente.
Entonces, ¿qué viene a ser un poco Egipto en la teología para mí, en lo que he investigado? Es algo que Dios nos dio dentro de un orden no normal, no convencional, pero que nosotros nos queremos quedar ahí. ¿Verdad? Es como que de repente este año no se dio cuenta el IRS lo que habías hecho y no te cobró nada. Ya está, se acabó. Pero tú quieres seguir defraudando el siguiente año. Tienes que salir de ahí. Eso te sirvió, el Señor te lo permitió aquí, pero ahora tienes que cambiar, tienes que hacer lo correcto. Ese es Egipto. Egipto es algo que el Señor permitió. Egipto es cuando fuiste católico o cuando eras ateo. Igual Dios te bendijo, pero te dice, muévete de ahí, quiero llevarte a algo mejor. Quiero llevarte a la tierra prometida. ¿Ok? Entonces, no nos preocupemos de Egipto. No nos preocupemos de Jordania. Con Jordania tenemos un pacto de paz y un de armisticio o de relaciones. 39 años haciendo muchos negocios de tierras raras, cobalto. Gran parte de lo que hace Israel en cuanto a su energía atómica es con Jordania, fíjense ustedes. Y Jordania, el rey de Jordania se casó con una norteamericana. Entonces su hijo es también gringo, igual que Netanyahu, que también es gringo. Netanyahu es gringo y es israelí a la vez. Entonces son cosas que el Señor mueve en los países. Entonces ya teníamos antes convenios con otros países árabes. Ahora, Arabia Saudita, que es el papá de los países sunitas, Arabia Saudita, que es un país grande, con mucha influencia, con mucho dinero, es enemigo de Irán, no más tomen nota de esto, enemigo de Irán, que es chiita. Y los chiitas, ya les dije que son los arios. ¿Sí se lo aprendieron o todavía no? Acuérdense, los chiitas, que es Irán, son los arios. Y estos están en contra de Arabia Saudita. Entonces Arabia Saudita ha gestionado que Israel haga pacto con Marruecos, con Bahrein, que es otro país súper rico, está al lado de Qatar, ahí en el Golfo Pérsico, con los Emiratos Árabes Unidos, ya está hecho, y ahora venía con el mismo Arabia Saudita, y eso iba a ser una explosión tremenda, aunque Israel hace negocios hace 40 años con Arabia Saudita. Por ejemplo, cuando Arabia Saudita ataca Libia, ya les hablé de Libia, ¿verdad? Gaddafi, Libia. Lo hace junto con Israel. Participa Francia, Inglaterra, Israel, Estados Unidos y Arabia Saudita y revientan a Libia por rebelde. Pero ya había maldito Israel. A nosotros nos interesa la parte bíblica, ya había maldito Israel. ¿Qué es lo que quieren hacer ahorita todos con Irán? Lo mismo. Por rebelde, porque quiere apoderarse del mundo, porque quiere hacer daño, pero nosotros sabemos qué es, porque ha maldito Israel, porque estudiamos la Biblia. Muy bien, entonces estamos rodeados de ese tipo de enemigos, pero estamos haciendo algunos arreglos, algunos pactos, estamos tratando de sobrevivir. Los judíos nunca hemos vivido, siempre hemos sobrevivido, porque en nosotros están las marcas del Mesías, en nosotros, el pueblo de Israel, están las marcas de la salvación del mundo. Satanás nos detesta, jamás nos va a dejar descansar. Entonces es increíble que hayan cristianos antisemitas. A lo mejor son agentes secretos del enemigo dentro de la iglesia. No es posible. Es como autodestruirnos a nosotros mismos. Los cristianos tienen que estar a favor de Israel, tienen que orar por Israel, porque Israel está siendo perseguido. Aún así, los judíos ateos, los judíos que se han metido en ocultismo, el paganismo que hay en Israel, la ley que está a favor del aborto en Israel, todo eso es un ataque del diablo para destruir Israel. Porque si Israel fuera destruido, que no va a pasar, sería mentiroso Dios. Y Dios no es mentiroso. Jamás. Dice la Biblia que se colapsaría el universo primero, pararían los astros antes de que Israel sea destruido, dice el Señor. Aleluya. Entonces, en este panorama, perdónenme que sea haga tanto preámbulo, en este panorama Irán, el enemigo ario que vive ahí arriba, al lado de Irak, empieza a invertir dinero para apoderarse, obviamente, parte de Irak, ahorita les enseño el mapa, parte de Siria, se mete al Líbano y crea Hezbollah. Hezbollah es un grupo terrorista financiado por Irán. Son chiitas,
Ellos no están queriendo solamente atacar a Israel, ellos quieren atacar Arabia Saudita, quieren atacar todos los países sunitas y apoderarse del Medio Oriente. Ese es el plan. Y Arabia Saudita tendría muchos problemas si no fuera porque Estados Unidos está interviniendo, si no ya hace rato hubiera una superguerra. Estados Unidos está parándolo, todo ahí. Bueno, entonces si nos metemos al mismo Israel, tenemos a Gaza. Gaza está dentro de nuestro territorio, pero es un pedazo que nosotros devolvimos a los palestinos. Entonces, los palestinos que son árabes que vivieron en Israel y que recibieron un pedazo de tierra y que pudieran vivir en paz con nosotros, un pedazo para ellos y otro pedazo para nosotros, judíos y árabes, palestinos, vamos a decir así, viviendo juntos, pero ellos han sido inflamados por Irán. Han sido inflamados por países árabes que han tenido en algún momento una idea errónea de qué se debe hacer con Israel. Todos esos ya se han corregido, como Arabia Saudita, Jordania, Egipto. Yo sé que ellos de todas maneras manejan un doble discurso de vez en cuando con nosotros, pero lo cierto es que no van a pelear contra nosotros. El que está peleando es Irán y ha utilizado a estos palestinos de Gaza creando un movimiento terrorista llamado Hamas. ¿Okay? Aunque el movimiento terrorista de Hamas es sunita, ha sido financiado por los chiitas de Irán. Y por eso pudieron construir esos tremendos túneles y pudieron hacer prácticamente un ejército. Israel ya les ganó la guerra, ya prácticamente los eliminó completamente. Dentro de ese lugar llamado Gaza hay 2,5 millones de personas. Hasta el momento han muerto más o menos 40,000. Consideramos que más de la mitad de esos son realmente terroristas, los demás son civiles, que ellos colocaban en esos lugares para que les caigan las bombas. Porque son hijos de la oscuridad, realmente. Son seres muy perversos. Ponen a sus propios hijos como escudo, a las mujeres, a los colegios, a los hospitales. Pero Israel ha sabido hacer el trabajo quirúrgico. Si ustedes investigan históricamente, no hay ningún país que haya peleado con otro grupo y haya podido mantener tanta cantidad de gente viva, siendo una ciudad tugurizada con 2,5 millones de personas. Al mismo tiempo, Israel ha puesto tiendas de campaña, hospitales, ha dejado entrar la comida, aunque sabemos que en esa comida entraban armas, entraba de todo, ¿verdad? Pero Israel es un país que busca o sea, lo que queremos es que no nos desaparezcan, nada más. Queremos existir. Seguir haciendo nuestros inventos, seguir haciendo nuestras cositas que nos gusta, hacer dinero, hacer negocio. Esa es la vida de Israel, es lo que el Señor nos enseñó. Está en la Biblia. No es que queremos conquistar a nadie, esa es una falacia grande. ¿Cómo nos van a llamar genocidas? Para ser genocida tienes que tener poder, que lo tiene Israel, pero tienes que querer destruir una etnia o un pueblo. La palabra genocida aparece en la Segunda Guerra Mundial justamente por lo que hizo Hitler. Y lo quieren usar contra nosotros. Pero nosotros no queremos destruir a nadie, no queremos eliminar a nadie. Israel lo que quiere es existir y, es más, llevarse bien con el resto de los pueblos. ¿No? Imagínense, uno de los pueblos que ha sacado adelante Estados Unidos es el pueblo judío que vive aquí. Hay 7 millones de judíos en este país. Ya sé que Hollywood, que la pornografía, yo sé que están metidos también en cosas malas, pero pues hablemos de lo bueno. ¿O son familia o no son familia? ¿Recuerdan lo que se enseñó al comienzo? Hablemos de lo bueno. Hay muchas cosas buenas que han hecho. Los premios Nobel de Estados Unidos, la mayoría son judíos. ¿Saben ustedes la cantidad de judíos que han sido filántropos para la creación de las universidades? Por eso luego salen los judíos y empiezan los cataríes e Irán empiezan a financiar las universidades. Hoy son ellos los que financian las universidades norteamericanas. Si usted va a mandar a sus hijos a la universidad, investigue primero bien quién está financiando esa universidad. Porque la mayoría de los judíos se han retirado ya desde hace tiempo. Hay obras filantrópicas de los judíos norteamericanos de una cantidad que usted ni se imagina. Por ejemplo, Buffett. ¿Han escuchado hablar de Warren Buffett, que es el 6º hombre más rico del mundo? Es un judío. ¿Cómo se llama el chico de Facebook? Zuckerberg. Ellos dos han dicho que lo que les quede de su vida van a ofrendar el 99% de sus riquezas y van a vivir solo con el 1%.
El resto lo van a ofrendar para obras de caridad. Y la mayoría de los judíos hacen eso. Los judíos no son tacaños, es mentira. Lo que pasa es que los judíos tienen miedo de enriquecer a otro que luego los vaya a matar a ellos. Es por eso que parecen tacaños. Pero la iglesia debería aprender de los judíos. Porque nosotros, cuando alguien es pobre, lo vamos y lo ayudamos rápido. O sea, un judío no puede ver a otro judío pobre. ¿Verdad? Se juntan entre todos, hacen una bolsa y lo ayudan. ¿Sí, no? ¿Así hacen los judíos aquí o qué? ¿Verdad? Y por eso cuando llegan a un lugar prosperan. ¿Verdad? Muy bien, entonces, nosotros al tener a esta gente como a Hamás y a Hezbollah a los lados, y nos han atacado terriblemente, ellos van a tratar de que nosotros no existamos. Entonces nos tenemos que defender. El pueblo palestino vive en Israel. Nosotros tenemos 2 millones de palestinos con pasaporte israelí. Muchos de ellos son profesionales de alta gama o empresarios. Tienen hoteles, tienen restaurantes. La mayoría de las agencias de transporte son de árabes. Por ejemplo, yo entrevisté una vez al director de ética de la Universidad del Tecnión, que es la Universidad de Tecnología Aplicada que fundó Albert Einstein. Y el director de disciplina de los propios profesores era un árabe. No pasa nada, Israel tiene mente abierta. Los árabes que trabajan y que se han preparado, trabajan con nosotros a brazo partido. Normal, no pasa nada. Pero les han metido en la mente que nosotros los queremos despojar. Hemos crecido juntos en la misma tierra. Simplemente nosotros hemos prosperado más. Y cuando nos han atacado, los hemos reventado. Ese es el problema. Nos hemos aguantado, les hemos dado todo. Y cuando nos han atacado, hemos sido duros. Porque acabo de leer, ¿verdad? O no sé si se acuerdan. Fiero, muele los montes, tiene trillos que arrancan las tierras. Ese es Israel. Así nos hizo Dios. Entonces, en este momento, lo que Israel está haciendo en el Líbano es bastante duro. Está siendo muy duro Israel en el Líbano porque Hezbollah tiene misiles que podrían destruir el 20-30% de Israel. Mataría a mucha gente. Entonces, Israel tiene que actuar rápido. Entonces, ¿cómo va a venir, verdad, un presidente a decirnos, no, que piensa, que hazlo despacio, pero a ellos no les dicen nada? No, que mídete, que ten cuidado. Sí, pero ellos nos han provocado, ellos nos quieren eliminar y siguen muriendo soldados israelíes. ¿Qué es lo que le han enseñado a los jóvenes que están metidos en terrorismo? Desde niños, sus propias madres les enseñan a odiar al pueblo de Israel y a los cristianos. Le dicen, tú tienes que morir matando a un judío. Si tú mueres matando a un judío, tú vas a ir al paraíso con 70 vírgenes. O sea que es una religión como teosexológica, ¿no? Porque está incluido el ingrediente sexual machista. Como si la mujer virgen fuera un premio divino en el cielo. ¿Y cómo tratan a sus mujeres ellos? Y nadie dice nada. ¿Dónde están las feministas? Que se tomen un avión y se vayan a meter allá y peleen y a ver en dónde terminan. Pero les encanta estar aquí en las universidades de Estados Unidos hablando y gritando, porque como acá los gringos permiten casi todo, por eso se les han metido los terroristas, se les ha metido todo. Igual en Europa. Pero hay que defender la nación, hay que defender la patria. Y hay que defender los principios del Eterno. Entonces, esta gente está enferma, hermanos. Son sociedades enfermas. Las sociedades enfermas han existido siempre. El conferencista y antropólogo Francisco Gil White dice que la razón por la cual el mundo, él no es cristiano, el mundo odia a los judíos es por la Biblia. Porque él dice que cuando la Biblia llega y aparece en el imperio greco-romano, ya habían habido indicios del pensamiento griego, del pensamiento romano en el tiempo de Alejandro Magno. Y él dice,
como antropólogo y como sociólogo, de que el pueblo entero griego era psicópata y que el pueblo entero romano era psicópata. Fíjense ustedes que en la existencia de los circos romanos demuestran la tesis de él, porque la gente iba a ver cómo se mataban a otros. Y él dice que era un pueblo sociópata, psicópata, porque por cada griego habían 4 esclavos. O sea, la esclavitud era la moda, tener a la gente como animales. Y llega la Biblia y dice, no, al esclavo se le respeta. Ok, les voy a contar una historia, dice la Biblia. Había un pueblo que vivía oprimido en un pueblo llamado Egipto. Y ese pueblo fue liberado por un libertador, Moshe. Y un pueblo que se liberó y se fue al desierto para cumplir su destino. Esa historia no le conviene a los grupos de poder. No les convenía a los griegos, no les convenía a los romanos, porque trae libertad de pensamiento a la gente. Es un libro que cuenta historias de libertad y de igualdad. Por eso es lo que dice Francisco Gil White. Entonces, odian al pueblo de Israel por la Biblia. Son grupos de poder que hasta el día de hoy existen. ¿Y a quiénes usan esos grupos de poder? Esos grupos de poder tienen que haber creado el comunismo. Por eso el comunismo se une con el pensamiento radical, terrorista, chiita, islámico. Están juntos, son hermanos ahorita. Si no, miren Venezuela. Y miren lo que está pasando con algunos grupos políticos a nivel internacional. Defienden a los grupos árabes chiitas terroristas, pero ellos también creen en el comunismo. Eso es lo que hay en el corazón de los terroristas que atacan a Israel. Mientras que Israel lo que quiere es sobrevivir. En este momento necesitamos orar. Necesitamos orar para que Israel pueda terminar con esta guerra, porque nos están desangrando. Están desangrando nuestra economía, están desangrando nuestra psicología, nuestro orden social, porque tenemos casi 13 meses de guerra. Es irresistible y todo el tiempo nos dicen, le vamos a bombardear, le vamos a bombardear. Y cuando Israel se quiere defender, obviamente usted como pueblo entienda, ¿no? Si usted vive en un pueblo y lo están atacando y su gobernante dice, ahora voy a atacar, no sé si voy a atacar. Ahora, bueno, creo que sí, no, ahora me dijeron que no. Psicológicamente te destroza, tú dices, pero bueno, tienen que defendernos. Para eso pago mis impuestos, para eso mi hijo ve el ejército, para eso ya me mataron un primo, ya me mataron un amigo, para eso están arriesgando su vida los soldados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar aquí como antes para que nuevamente se levanten y nos vuelvan a atacar? Obviamente el pueblo de Israel quiere que sea detenido completamente el terrorismo. Les voy a decir una cosa, el pueblo libanés, que es un pueblo admirable por su historia, anhela que Israel erradique a Hezbollah. El pueblo de Israel, el pueblo de Irán quiere que pase algo y Estados Unidos erradique al ayatollah Khomeini. A los ayatollas, porque ellos son gente que son los dictadores, son gente que está oprimiendo y destruyendo sus propias naciones. Así que Israel está representando a todo Occidente en esa guerra contra el Líbano. Israel está defendiendo y representando a todo el mundo semita al pelear contra estos chiitas arios que están queriendo destruir Israel y que luego vendrían por nosotros. Eso es lo que está pasando en este momento en Israel. Eso es lo que realmente es esta guerra. Todo lo demás, pienso yo, que es un arreglo para que la opinión pública esté a favor del mal y de la oscuridad. Porque en estos tiempos en que estamos, ya si estamos a favor del aborto, si estamos a favor de la ideología de género y si estamos a favor de los terroristas islámicos, estamos a favor de la oscuridad. Está unido todo. Vamos a Romanos 11. ¿Qué les parece? ¿Están aburridos o? ¿Está bien? Muy bien. Además está grabado, ¿no? Lo pueden chequear. Y pueden empezar a chequear en qué me equivoqué, en qué mentí, en qué tengo razón. Tienen que chequear. Y sabremos entrar a ver si es verdad lo que ha dicho este señor. Porque con el Google sale a la luz todo, ¿eh? ¿Ok? Así que les invito a que chequeen todo lo que estamos hablando. Claro, primero que nada la palabra. Listo.
Digo pues, Romanos 11:1, ¿ya? ¿Están ahí? Listo, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, está en amarillo, fíjense, ahí está, en amarillo. Ah, no cambié, perdón. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, dice el Raf Shaul, el apóstol Pablo. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? O sea, los israelíes no son una perita en dulce. Se han equivocado muchísimo. Ahí está el profeta hablando. Pero miren lo que dice. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Versículo 4. Me he reservado 7,000 hombres, por eso nuestro ministerio se llama Remanente de Sión, que no han doblado su rodilla a Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. O sea, el Señor trabaja con los remanentes. Muy bien. Ahora vamos a saltar hasta el versículo 28. Romanos 11. Dice así, así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ¿quién? A ver, ¿es así? De mí. No, pero mejor sería de mí, ¿sí o no? Ahí está, por causa de mí. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ¿quién? ¿Por quién usted encontró misericordia? Entonces, no puedes criticar la desobediencia de ellos, porque tú encontraste misericordia. Te lo está diciendo el teólogo más importante de la Biblia, que es el apóstol Pablo. Eso hace que tomemos partido por Israel. Y aunque yo no debería traer una disertación de dónde viene el pueblo ario y por qué son nazis y de dónde sale Irán, no debería. Pero yo me he hecho estos estudios porque quiero demostrarles que la historia corrobora que esta gente quiere destruir el mundo, quiere apoderarse de las naciones, quieren destruir a los judíos y a los cristianos. Y que esta gente viene desangrando a los Estados Unidos desde hace mucho tiempo y metiendo ideologías. La oscuridad está metida en todo sitio. Aún dentro de la iglesia está metida la oscuridad. Tenemos que saberla identificar, pero nosotros tenemos que identificarnos con la luz. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo, los gentiles, erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Eso quiere decir que hay que predicarles, hay que orar por ellos. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Qué es la Keilah? Para mí en hebreo Keilah es iglesia, ¿ok? Iglesia, Keilah es lo mismo. ¿Qué es la Keilah Mashiach? ¿Qué es el cuerpo del Mesías? Pueden ver el video de ayer y ahí yo hablo acerca de lo que es la unión del pueblo de Israel y el pueblo judío en el Mesías, en la sangre del Mesías que levanta esa Keilah, esa congregación, ese cuerpo que el Señor quiere tener para este tiempo. Vamos a ir entonces a Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza en que Él os ha llamado, y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con vosotros los que creemos, según la operación, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, en Mashiach, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a la Keilah, ¿verdad? En hebreo, Keilah. La cual es su cuerpo. Lo leímos en Efesios capítulo 2.
O lo vamos a leer. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, el poder y la autoridad de la iglesia, porque una cosa es la iglesia local, ustedes son una iglesia local, pero hay una iglesia mundial. Y todo ese es un cuerpo místico, un cuerpo que no lo puedo contar, que no lo puedo controlar, pero está ahí, está operando. Pero este poder para los últimos tiempos tiene que ver con la unidad con Israel. De repente no la iglesia quiere estar entendido y celebrar el Shabbat y celebrar las cosas que nosotros celebramos. Igual el Shabbat es algo completamente bíblico. Pero sin embargo, a nivel de amor, de oración y de intercesión, sí tenemos que estar unidos a Israel. Entonces, por más que no querramos, la historia, los acontecimientos actuales nos llevan a estar a favor o en contra de Israel. O sea, el Señor se ha encargado de que así sea. Ese es algo que tiene que ser y que tiene que darse. Pero al momento de que este cuerpo que leímos en Efesios 2, que es un edificio bien concertado, edificado por nosotros mismos, hace su función a nivel mundial y llega ese esplendor al punto que Elohim dice, al final de Efesios capítulo 2, dice que Él va a morar ahí. Esa entidad está sobre todas las cosas. Por eso yo estoy seguro que la oración de esa entidad hizo que hoy el presidente Trump sea presidente de los Estados Unidos. Yo nunca había visto orar a tanta gente. Fíjense, hubo un huracán que iba a destruir buena parte de México. Es actualmente el huracán más poderoso que ha habido en el Atlántico. Bueno, cuando va a ir hacia, no es Atlántico, es Pacífico, ¿no? El que va a entrar ahí por Mazatlán y eso, ¿qué es? Pacífico, por el Pacífico. Y yo nunca había visto tanta gente orar, pastor. Me mandaban se levantó un movimiento de oración, pero luego nos olvidamos y no murió nadie. Luego viene un huracán más o menos y destruye Acapulco de una manera increíble. Pasaron los años, nadie oró nunca. Pero no sé si algunos se pueden recordar ¿y por qué? Porque salió en las noticias, va a ser destruido México. Y todo el mundo empezó a orar. La oración tiene mucho poder. Mucho poder. Tenemos que aprender a ponernos de acuerdo. Tenemos que ser intencionales para orar. Por eso, yo como teólogo, como pastor, no dudo que tiene que venir una persecución en la iglesia. Porque no nos da la gana de estar unidos. Va a tener que pasar algo. Por eso aprovechemos ahora. Unámonos ahora, que todo está tranquilo en cierta forma. Que todavía no nos han venido contra nosotros, a eso me refiero. ¿No? Todavía no nos han empezado a perseguir, a querer cerrar nuestros locales, a querernos meter presos, a querer atacarnos, a querernos matar, a querernos poner bombas, no sé. Cosas que le están pasando a Israel van a venir hacia la iglesia tarde o temprano. Pero este tiempo, por ejemplo, ahora, estos 4 años que vienen, ustedes tienen una oportunidad sin precedentes para empezar a predicar el evangelio con todo. Es un tiempo bueno y también para Israel. ¿Qué pasará después? Nadie sabe, solo Dios. Pero por la hora más o menos entendemos la geopolítica y entendemos que por lo menos creemos que viene hacia Israel un detenimiento por lo menos temporal, por lo menos unos meses. Vamos a descansar de la guerra. No sabemos qué pueda venir después. Pero también ustedes tienen la oportunidad, por ejemplo, de cambiar la Corte Suprema ya completamente. Si la Corte Suprema está llena en su gran mayoría de jueces conservadores. ¿Qué significa conservadores? Que no están a favor del liberalismo, que no están a favor de la destrucción de la familia. Entonces es una buena oportunidad. A veces decimos, sí, pero a mí no me cae bien este presidente o esta persona, pero usted oró y Dios respondió y Él usó a esa persona. Porque usted pidió, dijo, Señor, que ya no hayan abortos, que ya no haya la ideología de género, que ya no le hagan daño a los niños, que no es posible que haya un niño de 12 años, ¿verdad? Nos contaba un pastor ayer, a mí y a mi esposa, algo increíble. Dice de que
habían ido a la reunión de familia en la escuela y entonces le preguntaron, ¿usted es hijo de María? Y él dijo, no, perdón, ¿usted es papá de María? No, dijo, yo soy papá de Eduardo. O sea, estoy hablando de María Cárdenas. No, mi hijo se llama Eduardo Cárdenas. No, perdón, aquí en la escuela su hijo no se llama Eduardo. Y tenga cuidado, porque su hijo se llama María. Pero mi hijo tiene 12 años. Sí, pero su hijo tiene libertades. Y él es mujer, no es hombre. ¿Cómo ve? Ese es el diablo mismo ya metido entre nosotros. Eso es algo increíble. Y dice que este hombre se puso mal y el profesor le dijo, mire señor, yo solo estoy cumpliendo las leyes del Estado, del gobierno. Y si no me votan y pierdo mi trabajo, perdónenme, no es cosa mía. ¿Cómo ve? Tenemos que levantarnos contra eso, algo tenemos que hacer. Pero según tengo entendido, el presidente Trump ha dicho que eso ya no va a ser así. ¿No es cierto? Él lo ha dicho, vamos a ver, esperemos que lo cumpla. Él dijo, yo me siento en la casa oval, en la sala oval, y lo primero que voy a afirmar es que vamos a perseguir a aquellos que quieran cambiar el género de un niño. Y vamos a ir contra eso. Eso es muy importante, hermanos, porque es una destrucción total de la familia. O sea, quiere decir que si el papá seguía insistiendo, el hijo lo podía denunciar y el padre incluso podía ir preso. No, estamos en Marte, esto ya no es el planeta Tierra. Tenemos que orar contra eso. Este es nuestro tiempo, tenemos que ser intencionales, ser inteligentes y darnos cuenta que estamos teniendo un respiro, por lo menos para poder organizarnos. Debemos dedicarnos no solamente a cumplir y leer la Biblia, sino debemos estudiar cosas que dicen psicólogos, que enseñan los sociólogos, lo que enseña la medicina, la naturaleza, para poder hablar con nuestros hijos y explicarles que lo que la Biblia dice tiene absoluta y completa razón. Tenemos que ser intencionales, porque así como Israel está peleando contra Hamás, contra Hezbollah, nosotros estamos peleando directamente contra una nube negra que ha entrado en la mente y en los corazones de los gobernantes en muchos países del mundo. Tenemos que hacer un trabajo de limpieza. No solamente, vuelvo a repetir, no solamente tenemos que citarle la Biblia a nuestros hijos, sino tenemos que prepararnos para nuestros hijos y para nuestros nietos, porque entre los primeros años y el 7º año podemos lavarle el cerebro. Tenemos que nosotros, antes que se lo laven ellos de otra forma, o se lo ensucien ellos, pues. Usted tiene que decirle, tú eres hombre, tú eres mujer, por esto y por esto, tú eres esto. Tenemos que hacer un trabajo educativo. O en todo caso, tenemos que sacar a nuestros hijos del colegio y crear nuestras propias escuelas. Las escuelas de homeschool es una excelente opción. Tenemos que entrar en esta guerra. Tenemos un respiro, aprovechemos ahora, porque luego puede venir mucho más fuerte y mucho peor. Imagínense usted si el presidente de este país o de otro país sea literalmente una persona, un transgénero, una persona completamente perversa. Puede pasar. ¿Me puede meter preso por esto que he dicho, pastor, o no? No, ¿verdad? No sé. Bueno, entonces lo cortan por si acaso. Bueno, pues sí. Imagínense si nos entra una persona así, ¿qué haríamos? Vamos a tener que salir a la calle con nuestras pancartas. Somos cristianos, tenemos que decir algo. No está bien, tenemos que salir y decir y oponernos si eso llegara a pasar. Pero ahora tenemos que entender que tenemos... ¿Cómo? Pues claro, tenemos un tiempo para seguir orando por él, seguir orando por el gobierno. No nos podemos relajar. Fíjense, se relajaron de orar y entraron 2 huracanes a México de nuevo. Digo, pongo de ejemplo eso, ¿verdad? Porque mi esposa es mexicana, no la he presentado, mi esposa está ahí. Yomara. La oración, ponernos de acuerdo. Y fíjense, por las votaciones de Estados Unidos, ahí sí nos juntamos judíos y cristianos a orar. Juntos orando. Por la guerra que está pasando en Israel, tenemos que estar juntos, cristianos y judíos. Para que
Israel gane todas sus guerras, porque siempre las ganó. Jamás Israel ha perdido una guerra, hasta el día de hoy, con ningún pueblo de ahí. Nunca, jamás. Siempre se han ganado las guerras, porque el Señor está con Israel, pero el Señor necesita que el primogénito de la casa del Señor ore. Aquí voy a cerrar para luego entrar, ¿verdad? Voy a cerrar, pastor, y luego entramos para la otra parte donde voy a entrar con mis gráficas y le voy a explicar sobre la historia aria y la historia semita, ¿ya? Pero miren, cuando nosotros hablamos de la familia de Dios, según lo que hemos leído en Efesios, tenemos que entender que siempre hubo un hermano mayor y un primogénito. Acabo de leerles la supereminente grandeza de la iglesia, según Efesios capítulo 1, ¿verdad? Ahí lo tienen. Supereminente grandeza de su poder en nosotros, que opera en nosotros. Es decir, nosotros hoy tenemos el gran y maravilloso ministerio de la reconciliación, igual que Yeshua. Ese es nuestro trabajo. Y lo tenemos que hacer con propiedad. Y tenemos que utilizar todas las herramientas que podamos, incluida la política, incluida la ciencia, incluida la educación. Si hay policías, médicos, jueces, periodistas creyentes, tenemos que orar por ellos. Hay cantantes de salsa que ahora están cantando música cristiana, ¿sí o no? Está tremendo eso. Y hoy día escuché la banda. ¿Cuántos mexicanos hay acá? Ahora hay banda. Yo me asusté cuando escuché. Dije, no, fuera Satanás. Y de repente escuché que estaban adorando a Dios. Y los peruanos en el huayno, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tenemos que utilizar todas las herramientas. Tenemos que ser sabios y pelear la buena batalla en este tiempo. Pero ustedes son la autoridad del Señor sobre la tierra. ¿Ok? Entonces, el hecho de que nosotros los judíos seamos el hermano mayor no quiere decir que somos los primogénitos. Porque primogénito es aquel que cree en la promesa. ¿Y cuál es la promesa? Yeshua HaMashiach. El trabajo de Él. Por lo tanto, ustedes son los primogénitos de la casa de Dios. Bueno, pero yo vine atrás. Claro, tú viniste como un abortivo. Viniste, eres hijo adoptivo. Pero el Señor te dio las llaves de la casa. Ya está. ¿Sí o no? Entonces, no maltrates al hermano mayor. No andes mirando cómo se viste, si se bañó, si no trabaja, si come. No es tu problema, porque es el problema del papá de casa. Tú eres mayordomo. El primogénito es el mayordomo. Eso le pasó a Josué. Josué era el hermano onceavo, pero él era el primogénito. Pues con eso vamos a empezar nuestra próxima charla. El primogénito era Josué, no era Rubén. Dice que Rubén subía el lecho de su padre acostándose con una de las concubinas y perdió su derecho. Pero tampoco se lo dieron a Simeón, que era el segundo. Aunque el tercero, que era Judá, pasó a ser el mayor entre sus hermanos técnicamente. Parecía que era el primogénito, pero la Biblia nos enseña que el Judá no era el primogénito, sino que el primogénito era José. ¿Por qué José era el primogénito? Porque era el hijo de la amada. La amada era Raquel. Dios no escogió a Lea ni a ninguna de las dos concubinas. Dios escogió a Raquel, tal como escogió a Sara y a Rebeca. Por lo tanto, el primer hijo de Rebeca era el primogénito. Yo he visto que no me han tomado fotos ese día. El departamento de media de Jerusalén me ha dicho, pastor, tómese fotos que no tenemos nada bueno para poner. No me han tomado fotos, aprovechen ahorita que quedan unos minutos. Es tremendo, eso de los medios es tremendo, hermano. Estamos metidos, hay que darle nomás. Ahora, le quiero decir algo bien poderoso, pero lo voy a explicar bien en un rato, ¿no? José, para poder salvar a Israel, es como Cristo. Cristo no podía salvar al mundo siendo hebreo. Cristo tuvo que volverse grecorromano. O sea, la presentación de Cristo a las naciones no era como un judío, o si no nadie hubiera entendido. Lo presentaron como un grecorromano, un hombre rubio, de ojos azules. Y así lo conocimos.
Pero ahora estamos conociendo de que Jesús era un judío y estamos tomando atención de eso, ¿verdad? Ahora, José se casa ¿con quién? Con una judía, ¿no? Han estudiado, mira. ¿Cómo? Una egipcia. Entonces su hijo segundo, no el primero, el mayor era Manasés, pero el segundo, que era Efraín, pasó a ser el primogénito, porque así quiso el Señor. ¿Pero era hijo de qué? De una egipcia. Entonces quiere decir que el hijo de una egipcia era el primogénito. Entonces los judíos tenemos que aceptar que los gentiles, hijos de un judío llamado Jesús, con una cultura greco-romana, son los primogénitos de la casa del Señor. Punto. Así es, no tienen que ser completamente judíos. Esa doctrina de que los judíos son los líderes de la iglesia, eso no es verdad. Nunca lo hemos sido. Jamás hemos hecho bien el trabajo. Somos solamente ayudadores, servidores ayudando. Y yo vengo a traerles esa noticia. Ustedes son los primogénitos. No tienen que volverse judíos para eso. Tienen que valorar lo que tienen. Sí, el Señor los va a traer, porque al momento, en este camino de la iglesia está caminando hacia tierra prometida. Al llegar a tierra prometida, obviamente ahora conocemos cosas. Yo he visto aquí danzas, tocan el shofar. Conozco varios hermanos que en Shabbat hacen una cena en su casa hermosa, con su familia, y guardan el Shabbat con su familia, ¿verdad? Que estamos volviendo un poco a esas raíces. Pero no tenemos que volvernos judíos, porque ya son los primogénitos. Efraín no tuvo que renunciar a su mamá, ¿verdad? Y a veces somos un poquito injustos y queremos ser muy puristas. No, tiene que ser perfecto, esto tiene que ser excelente. Pero no solamente la mamá de Efraín, o sea, la mujer de José era una egipcia que seguramente era idólatra. ¿Usted cree que se convirtió? Usted cree, pero la Biblia no lo dice, ¿eh? Usted lo puede presentar como una tesis, está bien, puede ser, pues la Biblia no lo dice. Pero claro, pero el Señor no se queda corto con eso, porque la abuela, que era Rebeca, sí era idólatra. Porque cuando ella estaba saliendo de Padán Aram, tenía escondidos bajo las polleras los ídolos del papá. Cosas tremendas que permite Dios, ¿verdad? ¿Será por eso que la iglesia todavía es idólatra? ¿Será por eso que todavía adoramos personalidades? ¿Verdad? A la iglesia le encanta adorar personalidades. Reyes. Y algunas cositas que todavía tenemos. Pero aún así yo no le faltaré el respeto a la iglesia. Para mí son los primogénitos. Pero de ahí a que cierre mis ojos a la realidad, tampoco, ¿eh? Si no, no sería un maestro. Tengo que hablar lo que veo y lo que es. Entonces, miremos a Israel como un ejemplo para bien, y lo que está mal también analicémoslo nosotros mismos para ser excelentes delante del Señor, porque si no somos excelentes no vamos a aguantar las cosas que pueden venir en el futuro. Tenemos que estar preparados, tenemos que ser excelentes, tenemos que buscar lo mejor. Vamos a ponernos de pie para terminar este momento. Gracias, Padre. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias por esta palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender, a sacar nuestras conclusiones, respetando tu palabra y a ponerla por obra, Señor. Amamos Israel, y en esta hora que están peleando los soldados, te pedimos que guardes la vida del ejército de Israel. Te pedimos que guardes la vida del pueblo de Israel. Te pedimos que guíes a los ministros. Y te pedimos salvación para los pueblos engañados por los que tienen odio y que quieren destrucción para las naciones. Salvación para los pueblos. Úsanos, Señor, y levanta entre nosotros intercesores, misioneros, activos en el reino. Gracias, Señor, en el precioso nombre de Yeshua. Amén y amén. Nos vemos en un rato. ¿En cuánto tiempo? Amén, gloria a Dios. Ahí vamos a tener un